mundo desde el aire. Nuestro viaje comienza en Leeds, que durante el siglo XIX pasó de ser una pequeña ciudad a convertirse en un importante centro industrial. En el Parque Nacional de Yorkshire Dales se encuentran Goredale Scar y Malham Cove, dos espectaculares accidentes geográficos creados hace millones de años. El siglo XIX fue la gran época de los ferrocarriles y por el viaducto de Ribblehead todavía pasan trenes sobre sus 24 grandes arcos. En los Yorkshire Dales están algunos de los rincones más bellos del paisaje inglés, y Swaledale es uno de los más visitados. Tras la invasión normanda, en 1066, se construyeron grandes castillos como el de Richmond para intimidar a la población local. Terminaremos nuestro viaje en el Studley Royal Water Garden, un jardín del siglo XVIII tan espectacular que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad de Leeds floreció durante la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. Se convirtió en una importante ciudad industrial, con obras de ingeniería, fundiciones, imprentas y otras industrias que fueron creciendo en importancia. Desde el siglo XVI, cuando su economía se basaba en el comercio, Leeds se convirtió en una ciudad muy poblada a mediados del siglo XX. La industria trajo riqueza, y la elegancia de sus edificios es una muestra del éxito de la ciudad. Uno de los edificios más grandiosos es su ayuntamiento, construido en la década de 1850 y uno de los más grandes del país. Fue diseñado en un estilo clásico para transmitir éxito y riqueza. Se encuentra en un montículo creado para aumentar su posición destacada. Aquí estaba originalmente la Cámara del Consejo del Ayuntamiento, pero en la década de 1930 se construyó cerca un nuevo pabellón municipal. También se hizo en un estilo grandioso para crear empleo en una época de necesidad. La Alhóndiga se inauguró en 1863 y hoy se ha convertido en un bullicioso centro comercial para minoristas independientes. Leeds también tiene el mercado cubierto más grande de Europa, con más de 800 puestos. Abrió por primera vez en 1822. En 1884, el señor Marks y el señor Spencer abrieron un bazar de todo a un penique en uno de los puestos. Hoy la firma Marks & Spencer tiene cerca de 1000 tiendas en Inglaterra y es una de las empresas más importantes de Gran Bretaña. Hoy Leeds sigue siendo un importante centro industrial, el tercero más grande del país. El amor de los ingleses por el cricket se hace patente en Headingley, a las afueras de la ciudad, donde se disputan partidos internacionales desde 1899. Aquí está el estadio del Yorkshire County Cricket Club, uno de los equipos más exitosos del país. Muy cerca, a orillas del río Ore, se encuentra la abadía de Kirkstall, fundada hace 800 años, que el rey Enrique VIII dejó en ruinas en el siglo XVI. A pesar de su condición ruinosa, es uno de los monasterios cistercienses más completos de Gran Bretaña y una de las 3 abadías que veremos en este viaje. A partir del siglo XVII, muchos inversores ricos se hicieron aún más ricos a medida que la industria se desarrollaba en Leeds y sus alrededores. Uno de esos inversores fue Sir Arthur Ingram, que en 1622 compró la finca de Temple Newsam y reconstruyó la casa que había. Coronando la fachada hay una inscripción alabando a Dios, profesando lealtad al rey y deseando salud y abundancia a la casa. Él y sus descendientes continuaron mejorando la propiedad los 300 años siguientes. En 1922, el Ayuntamiento de Leeds compró la casa. Poco antes había expropiado parte de la finca para abrir una mina. Hoy Temple Newsam y su parque son un monumento muy valioso para los vecinos de la zona. Al este de Leeds se halla Bramham Park, construido a principios del siglo XVIII y posiblemente diseñado por su propietario, Robert Benson, miembro del Parlamento y durante unos años ministro de Hacienda. Posiblemente también diseñó el jardín bajo la influencia de un viaje que realizó a Italia, donde visitó varios jardines barrocos. El jardín está rodeado por un muro de contención y consta de varias avenidas, un amplio paseo y un canal en forma de T.
El gusto de Benson cambió de un diseño más formal a uno más naturalista a medida que le daba forma a su jardín. Benson dejó los extremos de sus avenidas sin adornos, por lo que su propiedad parecía interminable, lo habitual en ese momento. Su hija y su yerno, a medida que la moda cambiaba, fueron añadiendo varios edificios a los jardines para agregarle detalles al paisaje, pero no vieron la necesidad de cambiar el trazado original. El jardín de Bramham Park es uno de los pocos de ese periodo que conservan su diseño original y se debe en gran medida a que la casa y el parque fueron abandonados más de un siglo, evitando así las mejoras modernas. Al norte de Leeds se encuentra una de las casas más grandiosas del país, Harwood House. Edwin Lascelles, primer barón de Harwood, no reparó en gastos. Contrató a John Carr, uno de los mejores arquitectos de la época, a Robert Adam, el diseñador de interiores más popular del momento, y gran parte de los muebles son del mejor ebanista de su época, Thomas Chippendale. ¿Y a quién contrató para crear el parque de 400 hectáreas que rodeaba su nueva casa y que contaba con un lago artificial? Al gran jardinero paisajista Lancelot Brown, más conocido como Brown el Habilidoso. La casa permaneció intacta hasta la época de 1840, cuando se le agregó una segunda planta para tener dormitorios adicionales, además de una gran terraza y un jardín formal. Harwood House está entre las 10 mejores casas históricas de Gran Bretaña que aún están en manos privadas y tiene alrededor de 200.000 visitantes al año. La revolución industrial del siglo XIX cambió radicalmente el paisaje, y uno de esos cambios fue la construcción de grandes fábricas y el inicio de la producción en masa. Esto es Manningham Mills. Alrededor de 1870 era la fábrica de seda más grande del mundo. En su apogeo, la fábrica tenía contratados a 11.000 hombres, mujeres y niños que fabricaban textiles de alta calidad como terciopelo y seda. Hoy la están convirtiendo en apartamentos, tiendas y espacios públicos abiertos. Otro cambio en el paisaje: el gran número de casas necesarias para alojar a los obreros. Estos son Salts Mills y Salter, pueblos construidos por Sir Titus Salt sobre 1850. Había visitado otras fábricas textiles y quedó horrorizado por las condiciones de trabajo de los empleados. La mayoría de los trabajadores eran pobres, estaban enfermos, tenían bajos salarios y eran explotados. La maquinaria peligrosa y las largas jornadas, a veces superiores a las 16 horas, ocasionaban frecuentes accidentes. Titus Salt se propuso mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, así como sus casas y su vida cotidiana. Construyó casas de piedra para sus trabajadores, muy diferentes a las viviendas de los barrios marginales de entonces. Había lavaderos con agua corriente, baños, un hospital y un centro de ocio y educativo, con una biblioteca y una sala de lectura. También había una sala de conciertos, de billar, un laboratorio de ciencias, un gimnasio, una casa de caridad, parcelas y un parque para pasear y hacer deporte. Antes de que existiera la escuela pública, él edificó una escuela para los hijos de sus trabajadores. Esta ciudad modelo es un ejemplo histórico de la visionaria planificación urbana en el siglo XIX y hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero quizá el cambio más grande que sufrió el paisaje con esta rápida industrialización fue la expansión del ferrocarril, que a finales del siglo XIX había llegado a casi todos los rincones del país. En 1836 había solo 600 kilómetros de ferrocarril, pero en 10 años se habían superado los 35.000. En la década de 1960 se cerraron muchos tramos poco rentables y el diésel sustituyó al vapor. Esto llevó a varios grupos de amigos del ferrocarril a restaurar y conducir locomotoras de vapor, como esta de Keighley and Worth Valley Railway.
Hoy, por este ferrocarril histórico pasan más de 100.000 pasajeros al año. Este ramal se hizo famoso en la década de los 70 porque aquí se rodó la película Los chicos del ferrocarril. Y 50 años después todavía atrae a visitantes de todo el mundo que recuerdan con cariño la película. Una de las estaciones de la línea está en Haworth, un bonito pueblo a las afueras de Haworth Moor. Este pueblo es conocido porque en 1820 el reverendo Patrick Bronte se instaló en su casa parroquial con su esposa y sus 6 hijos. Sus 3 hijas se convertirían en figuras literarias de orden mundial: Charlotte, Emily y Anne. Ellas escribieron algunas de las novelas más conocidas del siglo XIX, como Jane Eyre, Cumbres borrascosas o La inquilina de Wildfell Hall. En 1928, un particular compró la casa parroquial, la convirtió en museo y se la cedió a la Fundación Bronte. Desde entonces, varios donantes han agregado más fondos a la colección y hoy es un importante destino para académicos e investigadores. Las hermanas se inspiraron en sus largas caminatas por los páramos cercanos al pueblo, donde podían dejar volar su imaginación. Para ellas, estos páramos fueron mucho más que un mero paisaje. Su desolada belleza y su aire inquietante se reflejan en algunos de sus personajes. Se cree que estas lejanas ruinas de la granja de Top Withens le inspiraron a Emily Bronte la idea de la casa de Heathcliff en Cumbres borrascosas. Al norte se encuentra el Parque Nacional de Yorkshire Dales y 2 interesantes accidentes geográficos. El primero es Gordale Scar. Lo formaron las aguas de deshielo de un glaciar que se abrieron paso por la roca. Las sucesivas edades de hielo fueron excavando este cañón durante miles de años, creando lo que vemos hoy. En su extremo sur, el río ha tallado un agujero en la roca, creando una estampa impresionante. A lo largo de los siglos, Gordale Scar ha atraído a muchos artistas, como el poeta William Wordsworth, que escribió: «Deja que tus pies reparen en el abismo de Gordale, grandioso como la guarida donde se recuestan los jóvenes leones». El segundo accidente geográfico es Malham Cove. Esta gran pared curva de piedra caliza de 70 metros de altura la formó una enorme cascada que llevaba agua de deshielo de los glaciares durante millones de años. En la parte superior hay un suelo de piedra caliza con un patrón muy característico, parecido a los pavimentos artificiales. Como la piedra caliza se desintegra con el agua, sobre todo con la lluvia ácida, este curioso aspecto puede deberse al drenaje corrosivo que han sufrido las grietas de la piedra. Hoy, la escarpada roca de Malham Cove es un atractivo para los escaladores y también alberga una pareja de halcones peregrinos que se ven durante los meses de verano volando y pescando junto a los martines y grajillas que también tienen sus nidos aquí. Cerca de Grassington y dentro de estas modernas murallas de piedra se encuentran los restos de una extensa zona de parcelas prehistóricas que cubren casi 120 hectáreas. Todavía se aprecian una serie de pequeños recintos cuadrados y rectangulares que han permanecido intactos durante miles de años. Su pequeño tamaño indica que probablemente fueron utilizados para el cultivo y no para el pastoreo. Las zonas bajas con hileras de piedras quizá estuvieran cubiertas con cercas de madera o setos. Es admirable que estas parcelas prehistóricas hayan sobrevivido, y se debe a que en los siglos siguientes esta tierra solo se usó para el pastoreo, y no se destruyeron estas estructuras con el arado. A mediados del siglo XIX, nada impedía la expansión del ferrocarril por todo el país. Se trabajó en terrenos complicados, se excavaron zanjas, se construyeron puentes y túneles,
y si había que salvar un valle, se hacía un viaducto. Este es el viaducto de Ribblehead, construido en la década de 1870 por más de 2000 hombres que trabajaron aquí 5 años. Vivían a menudo con sus familias en campamentos temporales levantados por la zona. Más de un centenar de trabajadores perdieron la vida en accidentes, peleas o brotes de viruela. El viaducto Ribblehead mide 400 metros, está a 32 metros del fondo del valle y tiene 24 arcos. Está en el trayecto entre Settle y Carlisle. Puede que no sea el viaducto más alto o más largo, pero es uno de los más hermosos del país. En el extremo este de los valles de Yorkshire se encuentra el castillo de Bolton, construido en el siglo XIV. Es uno de los pocos castillos que nunca se vendieron. Todavía es propiedad de los descendientes del constructor original, Sir Richard Scrope. Su estado ruinoso es el resultado de su demolición parcial durante la Guerra Civil del siglo XVII, de la cual nunca se recuperó por completo. Quizá la persona más famosa que se ha alojado aquí fue María, reina de Escocia, que pasó 6 meses como prisionera de la reina Isabel I en 1568. La acompañaba una gran comitiva de caballeros, damas de honor y sirvientes. Con tantas personas en la casa, algunas tuvieron que ser alojadas en la aldea que se había creado en el camino de entrada del castillo. Algunos de los parajes más bellos de la campiña inglesa están en los valles de Yorkshire, y uno de los más populares es el valle de Swaledale, por donde serpentea el río Swale, pasando por pequeños pueblos de piedra como Mocker. Este nombre viene de la época de los vikingos y significa campo estrecho recién cultivado. Hoy, la posada del pueblo es un punto de partida para muchos senderistas que vienen a explorar este paisaje excepcional que ha permanecido intacto durante siglos. El turismo es importante para la economía local, ya que a Swaledale llegan miles de visitantes al año, sobre todo en verano cuando el campo está en su mejor momento. En invierno hace mucho frío y todo está cubierto de nieve. Por eso, en cada prado, junto a las murallas de piedra, hay graneros donde se almacena el heno cosechado en verano para alimentar al ganado durante el invierno. Este paisaje de murallas, graneros y prados es algo propio de Swaledale y se hace todavía más bello aún en primavera, con una gran cantidad de flores silvestres. Dejamos los valles de Yorkshire y nos dirigimos hacia el extremo norte de los Peninos, que se extiende por el norte de Inglaterra. Son célebres por su clima impredecible, su niebla y las nubes bajas. Seguimos el curso del río Tees hasta nuestra próxima ubicación y nos vemos obligados a volar bajo y despacio, bajo un banco de nubes. Frente a nosotros está la cascada High Force, donde el río cae 22 metros por un precipicio que tiene 2 escalones. Con este entorno tan espectacular, a menudo se piensa que es la cascada más alta de Inglaterra, pero no lo es. El error puede deberse a que por la cascada de High Force cae el mayor volumen de agua de forma ininterrumpida de todo el país. Es una visión espectacular de la fuerza de la naturaleza, ya que el agua, de un color turbio, crea una imagen impresionante. Este es el castillo de Richmond, uno de los mejores ejemplos de edificación normanda que hay en Inglaterra. Comenzaron a construirlo poco después de la invasión de Guillermo el Conquistador en 1066. El rey aplastó una rebelión contra su gobierno en el norte de Inglaterra, y el castillo simbolizó desde entonces su poder y la idea de que cualquier disidencia hacia los nuevos gobernantes normandos sería castigada sin piedad.
Las torres que vigilan el pueblo debieron ser en la época una visión intimidante para sus habitantes. Sin embargo, en el siglo XVI, con la era Tudor, la rivalidad interna había terminado y no se necesitaban castillos como el de Richmond, por lo que fue abandonado. Hoy el castillo pertenece al patrimonio inglés y es un edificio histórico en un emplazamiento arqueológico de importancia nacional. En el norte de York Moors se encuentra la remota abadía cisterciense de Ribó. Fue fundada en el siglo XII y luego casi destruida por el rey Enrique VIII en el siglo XVII, durante lo que se conoció como la disolución de los monasterios. En el siglo XVIII era ya una ruina romántica, pero estaba a punto de formar parte de un ambicioso plan de paisajismo del terrateniente local Thomas Duncombe. En la era del jardín inglés, buscando un estilo más naturalista, creó una larga pradera curva en esta colina sobre la antigua abadía. En su extremo sur, construyó un templo dórico de cúpula redonda. Desde allí, los visitantes pueden pasear por la pradera y admirar las ruinas a través de los espacios que dejó entre los árboles. Debido a la curvatura de la pradera y al ángulo de corte, se aprecian diferentes vistas de las ruinas. En el extremo norte hay una sala de banquetes de estilo clásico con una cocina en el sótano. Aquí los invitados de Thomas Duncombe podían entretenerse mientras esperaban la comida. Este raro ejemplo de paisajismo del siglo XVIII pertenece hoy a la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico, que ha llevado a cabo su restauración. Nuestro viaje termina en el Studley Royal Water Garden, un jardín del siglo XVIII tan especial que hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue obra de John Aisleby, obra que continuó su hijo William. Hicieron una presa en el río Skell, creando un canal central y una serie de estanques donde los reflejos del cielo cambiaban constantemente. El agua que fluye por el canal pasa formando un riachuelo y también contribuye al disfrute del lugar con un sonido agradable y tranquilo. La idea de este jardín surgió de los diseños de grandes jardineros franceses como los de André Le Nôtre en el Palacio de Versalles. Este jardín, sereno y hermoso, también se puede ver desde la parte superior del valle, donde se construyeron pabellones y cenadores para maravillar a quienes caminaban por el jardín. En esta época, los jardines formales comenzaban a ser reemplazados por un estilo paisajista más informal, donde la naturaleza todavía se doblegaba al hombre. Con el romanticismo, a mediados del siglo XVIII, ruinas como las de la abadía de Ribó se pusieron de moda, y William Aisleby extendió el jardín río arriba para incluir la abadía de Fountains, nuestra ubicación final. Son las ruinas monásticas más grandes del país. Fue fundada en 1132 por 13 monjes que buscaban un estilo de vida devoto y simple, lejos del mundanal ruido. Y los terrenos de Fountains ofrecían agua dulce, protección y suelo fértil. La comunidad creció y los monjes se unieron a la austera orden cisterciense, al permitir la entrada de hermanos laicos que se dedicaban al trabajo manual. Los monjes tuvieron más tiempo para dedicarse a Dios, en lugar de cultivar la tierra para sobrevivir. Y gracias a la ayuda de esos hermanos laicos, Fountains se convirtió en una rica abadía. Sin embargo, en 1539, durante la disolución de los monasterios, los hombres del rey destruyeron parcialmente los edificios y expulsaron a los monjes. Las ruinas de la abadía pasaron por varias manos hasta que William Aisleby la compró en 1767 y las incorporó a su jardín. Hoy, la abadía y el jardín pertenecen a la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico, un hermoso lugar donde terminar este viaje.